¿Qué tal, amigos de pepepaez.com? Gracias por estar en nuestra compañía. Hoy proponemos un tema o un análisis de lo que aconteció en la jornada del mitad de semana con la Liga de Campeones de la CONCACAF y un análisis un enfoque un poco diferente, pensado en pro selección nacional, pensado en medir a nuestros atletas, nuestros futbolistas, de cara a lo que pueda ser una futura convocatoria en selección nacional. Y propongo el análisis porque es de las muy pocas oportunidades que tenemos de contar con un parámetro y ponerlos a competir con el nivel internacional. Pese a que en otrora ese nivel prácticamente lo podíamos alcanzar o sugerir únicamente para hacerlos contra equipos mexicanos. Hoy en día el fútbol de la MLS y nuestro fútbol también, que ha venido un poco a menos, nos obliga a que estas pruebas sean proyectables para efectos de selección o sean un parámetro importante para los jugadores a nivel de selección. Reitero, es de las muy pocas ocasiones en las que podemos comparar a nuestros jugadores dentro del contexto internacional o podemos analizarlos dentro del contexto internacional. El interés de esta nota o de esta reflexión es precisamente llevarnos un poco a las conclusiones que debemos ir sacando para efectos del juicio que cada uno se hace y que es un deporte interesante cuando vienen las convocatorias de selección nacional. En el caso del Saprissa, que actuó a mitad de semana, el miércoles, frente al Impact de Montreal, hay varios jugadores que han estado en la palestra o, digámoslo así, sugeridos en los programas deportivos, en los espacios deportivos, cuyos nombres no son habituales en selección nacional, pero que ocasionalmente han acudido al llamado de selección. Y creo que aquí vale la pena hacer hincapié en que hay algunos futbolistas cuyo rendimiento en este tipo de instancias, cuando viene la prueba internacional, cuando llegan los partidos bravos en el campeonato nacional, bravos me refiero a las instancias finales y contra rivales de peso, hay jugadores pues que se muestran más, otros que no tanto, y esto puede servir un poco de parámetro para eventualmente determinar si tiene la capacidad de estar al nivel que las eliminatorias y los posteriores enfrentamientos que tenga la selección o retos que tenga la selección, si van a estar o no van a estar a la altura de estos futbolistas, si tienen esa capacidad. Y hay nombres claros que la gente señala, que la gente habla y que dado los resultados y dado lo que ha sucedido, el trámite del juego, uno tiene que cuestionarse. Yo particularmente traigo dentro de los cuestionados o dentro de los jugadores que no han tenido tan buen desempeño dos nombres que son unos muy mencionado por el técnico de selección nacional o insistentemente llamado en los procesos de selección nacionales, como lo es David Guzmán, y el otro es Marvin Angulo, en el caso del Deportivo Saprissa. Llamó la atención que incluso durante la transmisión los colegas mexicanos también apuntaran el nombre de Angulo o el apellido de Angulo como uno de los jugadores que debería aparecer más en este tipo de encuentros, de los que Saprissa requiere más para su buen funcionamiento. Sobre todo si se toma en cuenta que en el primer tiempo era un equipo bastante confuso, que le costaba mucho el traslado de la pelota. Y Angulo fue uno de los llamados por parte de los colegas mexicanos también, un llamado que nosotros hemos reiterado en múltiples oportunidades, porque no es lo mismo jugar cierto tipo de encuentros a jugar ya al nivel internacional. Contra Tigres, el año anterior, siendo Saprissa local y siendo Saprissa visitante, en ambos casos pudimos observar una versión de Marvin Angulo que no nos fue del todo satisfactoria. Hay gente que lo pide frecuentemente en selección nacional, colegas que lo piden frecuentemente en selección nacional, pero lo cierto es que cuando vienen este tipo de encuentros uno no logra recordar una actuación sobresaliente de Marvin Angulo. Y esto pues obviamente tiene que servir para las evaluaciones posteriores que vendrán por parte del cuerpo técnico de selección nacional. El caso de David Guzmán es otro caso interesante, producto de sus errores que se han dado en salida, y hay que reconocer una cosa: hoy en día, quizás después de la portería, el puesto más importante o más comprometido en un campo de juego de fútbol probablemente sea el volante 5, el volante que le da salida al equipo, el que viene hasta la parte, digamos, defensiva, a tomar el balón y empezar a darle salida, porque los equipos acostumbran a hacer lo que se llama una presión alta
y en caso de que se dé algún error, pues probablemente va a agarrar mal parado el equipo. Por eso es que su desempeño es tan importante y su rol es fundamental en los equipos modernos, en los equipos de hoy en día. Lo vemos así en diferentes esquemas, en diferentes situaciones, en el fútbol internacional, en el fútbol mundial. Y va a ser así, y es una realidad. Y desgraciadamente para Guzmán se equivocó en aquel partido durante la Copa del Mundo, tiro libre y nos anotaron un gol. Y se equivocó frente al Impact de Montreal y le costó el primer gol y quizás la complicación del partido al Saprissa, un partido que ya de por sí era complicado producto de las variantes del técnico que a uno le pueden parecer o no necesarias o innecesarias. Yo particularmente sigo dudando del juicio que tienen los técnicos y más del juicio del prejuicio hacia los jóvenes que tienen los entrenadores para este tipo de partidos. A mí me parece que este muchacho Cortés, el lateral izquierdo, ha hecho un campeonato muy bueno. Es una figura, me parece, notable dentro del Saprissa, de acuerdo a la experiencia y al grado de madurez que ha mostrado, pese a no tener tampoco tantos juegos. Parece que era una gran oportunidad para verlo en el contexto internacional y creo que no hubiese desmerecido el partido, porque lo que tuvimos fue la improvisación de jugadores que no están tan habituados al puesto. Son dos futbolistas, reitero, Marvin Angulo, uno de ellos, el otro es David Guzmán, cuya evaluación hay que hacerla y hay que decirlo. Me parece que son dos jugadores que no han logrado dar la talla a nivel de este tipo de encuentros, que en selección nacional tampoco han sido sobresalientes y que otros futbolistas cumpliendo ese mismo rol, el de darle salida al equipo, por ejemplo en el caso de Guzmán, no tienen ese tipo de errores. Y si no los tienen, ellos tienen que estar por encima de ellos. El volante 5 o el volante que le da salida al equipo, los volantes mixtos, como quieran llamarlos, hoy en día son fundamentales, son trascendentes. El hecho de que no tengamos una renovación permanente en selección nacional, en este tipo de roles o en ese puesto, pues obedece a una serie de factores. A mí sigue llamando la atención el tema del Herediano, por ejemplo, que ficha Yeltsin Tejeda, ficha José Mora, y no logran ganarle la batalla, no logran ganarle el puesto, son suplentes de Oscar Esteban Granados y de Randall Azofeifa, dos veteranos que cumplen muy bien su trabajo y que probablemente gracias a ellos el Herediano haya obtenido el último título de campeón nacional, y no es culpa ni de Yacone ni de ellos que no puedan ganarle el puesto. Ahora, habrá que preguntarse si ese no ganar el puesto o ese ritmo que tienen Granados y Azofeifa obedece única y exclusivamente a un mayor nivel o obedece también a tener un poco más de oportunidad. Puede ser, un poco más de continuidad, puede ser, pero aún así cuando han tenido chance de jugar no han sobresalido. Otros con menos chances sobresalen más, y esto es una tarea pendiente, por ejemplo, para Tejeda y para Mora, más que para Azofeifa, Granados y para Yacone, pero es la realidad. Es decir, lo que quiero plantear con esto es que son 4 ejemplos claros de jugadores, por lo menos Azofeifa, Granados, el mismo Cubero uno podría meterlo en esa lista, aunque no es tanto de mi agrado a nivel personal, pero que no tienen ese tipo de equivocaciones que comprometen tanto un partido. Y si a eso usted le suma a Alan Cruz y a Celso Borges, que deberían ser los dos, la pareja de titulares en selección nacional, creo que lo de David Guzmán es comprometedor para el futuro en este tipo de encuentros en selección nacional. Lo de Marvin Angulo, seguimos buscando un 10 en el medio costarricense, cuesta mucho con la ausencia de Brian Ruiz, pero está claro que este tipo de partidos no le sientan bien a Marvin. Esperemos que para el encuentro frente al Impact en Canadá pueda mostrar algo diferente. Y en realidad esta crítica no se hace porque los jugadores no tengan, ni se están manifestando, ni se quiere insinuar, ni siquiera que no tengan la capacidad de hacerlo. Lo que queremos es que lo demuestren. Si no lo demuestran, para mí no deberían estar en selección nacional. Y es en este tipo de juegos donde hay que verlos, donde hay que evaluarlos y donde hay que sentirlos. Porque jugar frente a otros equipos que tienen menor fuste, menor rendimiento, no vale la pena. Hay gente que ha insistido, por ejemplo, y pasando un poco al lado de San Carlos, en Esteban Ramírez, jugador que ha tenido una conducta y un rendimiento notorio con el equipo sancarleño, que ha sido propulsor de las mejorías ocasionales que ha tenido el cuadro norteño en el campeonato nacional y que ha estado en esos momentos importantes. Un jugador que para el medio ha cumplido de manera notable, insisto,
su rol y su trabajo, incluso hasta con liderazgo dentro de San Carlos. ¿Quiere decir esto que el muchacho ya está listo para selección nacional? Creo que lo que vimos ayer de Matarrita contra Ramírez y contra Smith en la banda, me parece que nos dice muchísimo. Pese a que Matarrita tampoco ha tenido un suceso tan feliz en selección en los últimos encuentros, sobre todo después de la Copa Oro, lo cierto es que el muchacho tiene un nivel muy superior a lo que tenemos en el medio. Y si Ramírez es uno de los mejores volantes por afuera que hay en el medio, que por lo menos ha jugado en el medio y que está jugando bien, y vemos la diferencia con Matarrita, podemos notar las distancias que hay entre uno y otro. Somos, y aquí en pepepaez.com hemos sido abanderados de la idea de que el jugador que está en el extranjero por regla general debe tener una preeminencia o una prevalecer por encima, de darle mayor trascendencia, se le da un papel, un rol más protagónico y darle siempre la primera opción cuando venga a selección nacional. ¿Por qué? Por lo que vimos ayer. Porque el nivel de los que están en el exterior generalmente es más bueno. El hecho de que no los veamos tanto no quiere decir que sean que estén en un menor nivel de los que vemos todos los fines de semana. Entonces eso creo que es una distorsión que hay que eliminar del medio. Creo que la prueba inequívoca de lo que son o de lo que pueden dar o lo que podemos esperar de los jugadores se dan en encuentros como los que tuvimos esta semana, que dicho sea de paso, sí es preocupante el que los Estados Unidos en plena pretemporada venga con sus clubes, los norteamericanos, sean canadienses o estadounidenses, clubes de la MLS vengan al país y nos sonaguen tanto, porque ese 2-0 en el primer tiempo en el Saprissa era escandaloso si se quiere, o era por lo menos alarmante, y al final del juego Saprissa termina empatándolo y haciendo un gran segundo tiempo, un poco manifestando lo que fue en el torneo de la Liga CONCACAF en la final. Jugó un muy mal partido en Honduras, un muy buen partido en el Saprissa, jugó un mal primer tiempo contra el Impact, un buen segundo tiempo contra el Impact. Esa inconsistencia es la que Saprissa probablemente deba mejorar para competir más en el medio internacional, pero no nos cabe la menor duda que contra los mexicanos en esa circunstancia probablemente nos hubiera sido mucho mayor la distancia o la diferencia. Al final del partido ni siquiera creo que Saprissa hubiera tenido chance de empatarlo. Pero bueno, no hablemos hipotéticamente, esas son circunstancias que habrá que ver, ojalá a futuro, porque ojalá Saprissa pueda pasar. Aunque es complicado, creo que tiene toda la capacidad para hacerlo, pero sí es preocupante que equipos que vienen en pretemporada, que vienen sin un ritmo de juego como el que presentan nuestros clubes, pues tengan las presentaciones y se vean en ciertos tramos, en tantos tramos, o en tantas cosas, en tantos elementos superiores a los nuestros. Y en esto yo discrepo con lo que han manifestado algunos colegas del medio en cuanto a que nosotros, ponemos como excusa siempre el tema de las pretemporadas, de que estamos duros, de que no tenemos todavía ritmo de competencia y que en otros clubes esto no se da. Yo no sé, yo oí a Thierry Henry en esa lista, lo pondría dentro de ese paquete, dentro de esa lista. Henry dijo que el equipo estaba cansado físicamente, pues vienen saliendo la pretemporada, que eso es normal. Ningún atleta mantiene un rendimiento lineal a lo largo de toda la temporada, pero se planifica su crecimiento deportivo y físico a lo largo de la campaña, y al principio no va a ser lo mismo que al final. Así que creo que exagerar también un poco con que nosotros caemos en ese tipo de excusas, no debemos poner excusas. Yo estoy de acuerdo, y quienes me conocen saben que yo soy un partidario de no justificar las cosas si no es a través de la justificación deportiva, pero tampoco podemos satanizar lo que manifiestan muchas veces nuestros jugadores y nuestros dirigentes y técnicos cuando manifiestan que están duros en una pretemporada o que les falta ritmo a principios de la campaña, porque lo ha dicho Thierry Henry también y les pasa lo mismo. Eso no quiere decir que no puedas hacer un buen juego tal y como lo hicieron los estadounidenses, tanto en el Ricardo Saprissa como en el estadio Alejandro Morera Soto. Quería compartirles esas inquietudes, esos nombres que han salido dentro de los muchos, se han mencionado en algunos espacios, nuestro análisis de lo que pasó y de quienes en selección pareciera, o en este tipo de encuentros que pueden ser parámetro para selección, no están dando la talla y que tienen que mejorar. Insisto, ojalá lo demuestren, porque para eso son estos encuentros. Ojalá la próxima semana, el día que juguemos frente al Impact, que juguemos frente al equipo del New York City,
podamos ver las mejores versiones de estos jugadores y puedan decir, la verdad, estamos para ser tomados en cuenta. Pero tienen que ratificarlo, tienen que demostrarlo, porque han tenido oportunidades, no solo aquí, sino también en selección, escuetas si se quiere, pero han tenido oportunidades y tienen que demostrarlo en este tipo de encuentro, que es cuando se da el chance de medirse, de competir y de superar y de decir presente para selección nacional. Esperamos que este contenido le haya gustado, que lo pueda compartir, que le interese. Si le ha interesado, cuéntele a los demás, pepepaez.com, que encontrará noticias relacionadas con el fútbol, con el ciclismo, con el tenis, con muchas disciplinas deportivas. Ya viene el béisbol de grandes ligas, vendrá la temporada de fútbol americano, desde el draft, bueno, podemos comenzar hasta con el combine, luego el draft, y luego obviamente, o primero la agencia libre, que será a partir del 19 de marzo, donde se abrirá el mercado de la NFL. Toda información relacionada con estos y otros deportes las estaremos cubriendo aquí en pepepaez.com. Gracias, un gusto.